Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Allí vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Pero quiero comenzar contándoles acerca de una historia que quizás para algunos de ustedes es familiar, quizás para algunos de ustedes es la primera vez que la va a escuchar, quizás el nombre de la persona que voy a mencionar es totalmente desconocido para vos y aún quizás el himno que voy a mencionar no es tan conocido. Pero quiero que escuchen y presten atención a esta historia. Dice así: Horacio Gates Spafford. ¿Alguien conoce ese apellido? No, bien. Fue un devoto presbiteriano, fue un cristiano realmente, un abogado exitoso que nació allá por el 1800. Así que está bien, si no lo conoces, no es que es alguien de la actualidad. Pero él nació ahí en Nueva York y él es mejor conocido como el escritor de un himno que se llama, por lo menos en español, Estoy bien. ¿Cuántos conocen ese himno? Bien, lo hemos cantado, lo cantamos en la iglesia. Horacio Spafford se mudó a Chicago, donde contrajo matrimonio con la noruega Anna Larsen. Horacio y Ana tuvieron un hijo, pero este murió a la edad de 4 años, comenzando así la serie de circunstancias aflictivas que atentarían contra la paz espiritual y seguridad terrenal que habían sostenido en sus primeros años. En 1871, el exitoso abogado Horacio Spafford fue afectado económicamente por el Gran Fuego de Chicago. En 1873 había planeado tomar vacaciones con su familia. Ellos viajarían a Inglaterra, ya que allí estaba el evangelista Moody, quien fue amigo cercano de Horacio. Ya que Horacio se había demorado con negocios y afectado por todo lo que había pasado anteriormente por el fuego, él se quedó y envió a su familia. Y mientras la familia iba en el barco, y cuando estaba cruzando el Atlántico, chocó violentamente con un velero, lo que causó que el barco se hundiera rápidamente. Se dice que se hundió aproximadamente en 12 minutos. Muchos pasajeros y tripulantes del barco murieron ahogados, entre quienes se encontraban las 4 hijas de Horacio. Un velero de carga recogió a los sobrevivientes, entre quienes estaba Ana, la esposa de Horacio, quien yacía inconsciente en un mástil flotante. Después de que Ana desembarcó en Gales, ésta le envió un telegrama a su esposo para hacerle saber que solo ella se había salvado. Horacio no tardó mucho en viajar para encontrarse con su dolida esposa. Mientras las personas se preguntaban qué había traído tanta tragedia a Ana y Horacio, Horacio estaba convencido de que Dios era bondadoso y que él vería de nuevo a sus hijos. Durante su viaje, el capitán de la nave llamó a Horacio y le dijo que, según los cálculos, en ese momento ellos estaban atravesando el sitio exacto donde se había hundido el barco. Y allí, mientras atravesaban, en cierto sentido, aquel mar de aflicción, Dios le hizo saber a Horacio que a pesar de su suerte o de lo que le había tocado vivir, él estaba bien, tenía paz y daba la gloria a Dios. Entonces Horacio escribió allí el himno, Estoy bien o Está bien con mi alma, realmente es la traducción. Y para hacer la historia corta, aquí tenemos un hombre que ama al Señor, que es fiel, pero que está atravesando un montón de angustias, muy seguidas, muchas pérdidas. Sin embargo, él escribe un himno que hasta el día de hoy sigue alentando los corazones de muchos cristianos. Algunas de las frases de este himno, en la traducción más literal del inglés, dice: cuando la paz como un río atiende mi camino, cuando las penas
ruedan como las olas del mar. Cualquiera sea mi parte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Pero nosotros lo conocemos mejor como de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y si bien la traducción no es tan literal, pero creo que capta bien el sentido de lo que él quería componer. Decir, está bien con mi alma, lo que Dios está haciendo es estar en paz con Dios. ¿Y por qué un hombre que sufrió tanto, podía gozar de esa paz? Bueno, su paz estaba fundada en los versos que él escribe en Dios y en lo que Dios estaba haciendo. Y la paz en la vida del creyente es un elemento esencial que lo diferencia y lo tiene que diferenciar de los incrédulos. Mientras el mundo se consume en pánico, en desesperación, mientras hay un exceso de dependencia a medicamentos para estar bien, mientras el mundo está buscando paz y no la encuentra, el cristiano debe levantarse como una luz en el camino, brillando, resplandeciendo la paz de Cristo. Y esta es la diferencia. Y cuando vemos el testimonio de esta persona, quizás tenés testimonios más cercanos también que podés decir, a pesar de todo lo que estaban atravesando, podía disfrutar de la paz. Pablo aquí en Filipenses está escribiendo no desde el Caribe, no desde una playa tomando sol y alguien que lo está abanicando y sirviendo un vaso. Tampoco está en su oficina pastoral, allí cómodo con el aire acondicionado. No había aire acondicionado, ¿no? Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma. Está encadenado a un guardia las 24 horas del día. Está privado de su libertad y si bien tiene algunos privilegios, donde él está pudiendo escribir esta carta y otras, y algunos hermanos han podido llevarle algunas cuestiones, pero él no está pudiendo hacer lo que más quiere, que es estar afuera predicando el Evangelio. Y vemos en la carta que hay conflictos, hay ataques desde afuera, hay gente que quiere verlo a Pablo sufrir, aún en su encarcelamiento. Hay algunos conflictos dentro de la iglesia, en los versículos que están anterior a nuestro pasaje, nosotros vamos a ver del 6 al 7, pero hay mujeres que Pablo les tiene que exhortar que estén en armonía, porque había conflicto. Pero en medio de todo eso, vemos que esta carta no es una carta de queja. En ningún lado vas a ver a Pablo quejándose. Es una carta que está empapada, desbordante de gozo. De hecho, fíjense, versículo 4, Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es una carta que está desbordante de gozo y Pablo mandaba también a los filipenses a que estén gozosos, no en las circunstancias, sino en el Señor. Pero esta mañana vamos a ver que el creyente puede experimentar paz. Puede experimentar paz en medio de cualquier circunstancia, si pone su confianza, su dependencia total en el Señor. Así que vos que sos creyente, cuando mirás la vida de otro y decís, yo quiero lo que él tiene. Si vos sos un creyente, también podés disfrutar de esa paz. Vamos a leer nuestro pasaje, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice así, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oramos, Señor, estamos delante de tu palabra y queremos venir con respeto, con temor, Señor, porque al abrirla queremos escuchar tu voz. Guárdame, Señor, de decir cada palabra de acuerdo a lo que tu libro dice, a lo que tú has revelado.
Que tu Espíritu Santo obre en nosotros y aplique las verdades que hoy vamos a ver. Gracias, Señor, porque has provisto la paz y porque como tus hijos podemos disfrutar de ella. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver 3 acciones en el pasaje, hay 3 verbos, 3 acciones para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y déjenme decirles que 2 acciones de las que vamos a ver las tenemos que hacer vos y yo. Pero hay una tercera que no es una acción que hacemos vos y yo, sino que es directamente una acción que realiza la paz de Dios. Y es un resultado de las 2 primeras acciones, de los 2 primeros mandatos cuando los obedecemos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que debemos dejar de afanarnos. Fíjense cómo comienza allí, en el versículo 6, dice, por nada estén afanosos, por nada estén afanosos. También podría traducirse, dejen de afanarse. Allí la idea es poner fin a una acción que ya viene transcurriendo. Dejen de afanarse. Y afanarse no es en sí lo que nosotros entendemos por afanarnos, ¿no? Che, me afanaron el celu. Aunque eso genera preocupación también, ¿no? Pero afanarse es preocuparse excesivamente. Es llenarse de ansiedad, es inquietarse. En el griego da la idea de ser tirado en 2 direcciones opuestas, ¿no? Acá tenés tu realidad, la circunstancia que vos estás viviendo y lo que vos creés, lo que vos sabés, y esas 2 ideas están en tensión y sentís que en cualquier momento te partís en pedazos, te derrumbás. Son esos pensamientos exagerados, donde estás atravesando una circunstancia y todo toma una dimensión muchísimo más grande. Es la imposibilidad de solución. De repente nada tiene solución para lo que estás viviendo. Las personas son potenciales enemigos. Entonces vivís con miedo del que dirán, del que pensarán, y eso te abruma. Y esto es una espiral descendente que nos lleva de pensamientos equivocados a sentimientos equivocados a decisiones y acciones equivocadas. El afán, esta ansiedad, te consume la vida. Y algunos pasan o son más propensos a este tipo de pensamientos y actitudes. Y quizás vos estás pensando, porque mis circunstancias son diferentes a las tuyas, yo vivo de esta manera. Pero acá vamos a ver que Pablo no está haciendo ninguna acepción, no dice algunos vivan de esta manera, otros no, dice por nada estén afanosos. Se está refiriendo a los filipenses y se está refiriendo a todos nosotros. Y esto es un mandato que está es un mandato presente que está refiriéndose a una acción que tiene que ser continua. Entonces debemos dejar, debe ser de nuestro estilo de vida, debemos dejar de preocuparnos excesivamente. Y ya sé que en nuestra mente está, pero no es fácil. Y ya tenemos muchos argumentos para decir por qué estamos nosotros quizás hoy en este momento así. Pero fíjense que Pablo dice, por nada estén afanosos. O sea, ¿qué cosas pueden traer a nosotros afán? Bueno, Pablo dice que nada debe traernos esta preocupación excesiva, pero nosotros sabemos que nos preocupamos excesivamente por muchísimas cosas. Acompáñenme a Mateo 6, porque Jesús aborda este tema. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Jesús, hablando de este tema, va a decir que las cosas que nos afanan son las cosas de la vida y no debe ser así. Versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?
¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Aquí el Señor Jesús está diciendo las cosas que traen afán a nuestra vida y que no debemos preocuparnos por esas cosas. La comida, el vestido, el futuro. Y Jesús dice que afanarse es algo ilógico, que es irrazonable. ¿Por qué? Va a usar un argumento de lo mayor a lo menor. Si Dios cuida de lo más importante, ¿cómo no va a cuidar de lo más insignificante? Pero luego habla de las aves y de la hierba y dice, si Dios cuida de eso que es más insignificante, ¿cómo no va a cuidar de vos? Él dice, hablando de las aves, dice, no valen más para Él, o sea, hablando de las aves en comparación con nosotros valemos mucho más para Dios. Y después de la hierba dice, no hará mucho más con ustedes. Si Dios viste a la hierba, si Dios cuida de los pájaros, ¿no va a hacer mucho más por nosotros que dio a su Hijo? Sí, lo hará. Nuestro Padre Celestial sabe las necesidades que tenemos y se ocupa. Pero afanarse también en este pasaje es ineficaz. Dice que nadie puede añadir a su vida 1 hora, o 1 segundo, o 1 minuto. Por más que vos te afanes, te preocupes, te abrumes, no vas a lograr cambiar las circunstancias. No tenemos esa capacidad en nosotros mismos. Y luego termina diciendo que afanarse es incredulidad. Estamos hablando acá de la preocupación excesiva, de esa preocupación que te lleva a la desesperación, a dudar de Dios. Y acá dice, Jesús los llama hombres de poca fe. Pero también dice que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Los gentiles, aquellos que no son del pueblo de Dios, aquellos que no han conocido a Dios como su Padre, tienen esta actitud. Y no debería ser así para aquellos que son del reino de Dios, aquellos que son discípulos de Cristo. Steve Lawson dice, la ansiedad es fallar en creer en Dios. Es fallar en creer que Dios está en control, es fallar en creer que Él proveerá lo que sea que necesites en el momento que lo necesites. Y realmente esto ataca directamente al carácter de Dios. Cuando nosotros dudamos de Dios, estamos poniendo en duda su poder, si Él tendrá la capacidad o no de actuar para nosotros en esa circunstancia, el propósito de Dios, si Dios es un Dios bueno y entonces si sus propósitos son buenos, ¿por qué permite esta circunstancia? Ponemos en duda la provisión de Dios, si Dios será capaz de proveernos para esta necesidad. La protección de Dios, si Dios podrá guardarnos, protegernos, y ponemos en duda las promesas de Dios. Se ponen en duda todas esas cosas. Intencionalmente o no, es lo que pasa cuando nosotros estamos atravesando esta preocupación excesiva. Pero el punto es ese también, es qué lugar le damos. Las cosas de la vida son importantes, tienen importancia, debemos ocuparnos de la ropa, de la comida, debemos trabajar, pero eso no debe ser nuestra ambición, eso no debe ser el deseo principal, eso no debe ser lo que nos consume, ni las preocupaciones, ni las circunstancias. Pablo dice, por nada, no hay circunstancia, no hay situación, no hay persona que vos debas permitir que te traiga este tipo de sentimientos. Y claro que no es fácil. Todos estamos pensando lo mismo, no es fácil. Atravesar situaciones difíciles nos lleva a dolor y como hijos de Dios no estamos exentos a atravesar dolor.
Pero el problema es cuál va a ser nuestra respuesta ante las circunstancias y ante las situaciones que vivimos. Pablo dice, no se afanen. ¿Qué cosas traen afán y ansiedad a tu vida hoy? Quizás la situación económica del país, quizás hace unos meses las elecciones, si gana este, si gana el otro, los debates, estábamos todos como locos. El dólar, y mirás todos los días si subió 1 centavo, bajó 1 centavo para ir a comprar. El precio del combustible, y haces 3 horas de fila para... Bueno, eso a veces no tenés opción, ¿no? Porque no hay nafta o algo así, pero si el precio de los transportes va a subir. El trabajo, si vas a conservar tu trabajo o no. Si cambio o no, porque no tengo seguridad de que si cambio lo voy a poder mantener ese trabajo. Si me va a alcanzar para vivir con lo que estoy cobrando. Tu salud, si te diagnosticaron quizás algo grave o el temor a tener algo grave. Quizás lo que te trae hoy afán, preocupación es el afecto de otros, es tener la aceptación de otro. Quizás de un hombre, de una mujer, de amigos, de los hermanos. Y Pablo dice, nada de esto debe afanarnos. Ni el futuro, ni la pérdida tan dolorosa de un ser querido o de muchos seres queridos. Aunque sí vamos a pasar por dolor, pero eso no debe transformarse en esta preocupación excesiva. No debe consumir nuestra mente y nuestro corazón, no debe robarnos nuestra paz. Entonces te pregunto, ¿estás hoy en esta situación? ¿Estás viviendo con estos sentimientos? ¿Estás viviendo abrumado, consumido por pensamientos y sentimientos de desesperación? Y quizás tu respuesta es sí. Quizás tu respuesta es sí. Y decir, yo no tengo solución para esto. Bueno, Dios sí tiene solución. Y yo no conozco la situación de cada uno de ustedes, aunque conozco que han pasado algunas situaciones extremas y otros quizás no son extremas, pero para vos, mientras las atravesás, son muy difíciles. Sin embargo, Dios las conoce. Y Dios, cuando escribió su palabra, dijo, por nada estén afanados, por nada. Y vamos a ver que Pablo les va a dar el remedio para la ansiedad. Otra vez digo, yo no quiero minimizar la situación de cada uno, pero sí, si vamos a la Escritura y vemos que Dios nos dice, deja de afanarte, y es un mandato, vamos a obedecerle, porque Él tiene algo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces vamos a ver, la segunda acción es llevar todo en oración. Esto es lo contrario a afanarnos. Ahí en Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo. Acá vemos un contraste, dice, antes bien, no así, no de esta manera, no afanados, sino más bien en todo. Y fíjense al final del versículo 6, dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Si en nada debemos estar afanados, en todo debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Ese es el antídoto, el remedio para la ansiedad. Y aquí dice que antes bien, eso marca el contraste, y en todo, es toda circunstancia, toda situación, entra todo. Si en nada entraba nada, ninguna circunstancia, ninguna situación, en todo entra toda circunstancia, toda situación, todo problema. En todo debemos ir delante de Dios y hacer conocidas a Él nuestras peticiones. Ahora les pregunto, ¿Dios conoce nuestras necesidades? ¿Dios conoce lo que estamos atravesando? ¿Es que nosotros tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, ¿sabés que me está pasando esto? Ah, ¿en serio? No sabía. No, Dios conoce. Ya vimos en Mateo 6 que el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, pero como un Padre amoroso quiere escuchar la voz de sus hijos. Quiere escuchar la voz de sus hijos. Y nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Él. Pero fíjense en el medio del versículo, ¿cómo hacemos conocidas estas peticiones delante de Dios? Mediante oración. Esto no es que
solamente tengo un pensamiento en el día, sino que me dedico a la oración. Me presento delante de Dios con mis peticiones en oración. Y ahí la palabra que se usa es la que se usa para oración en general. Creo que incluye todo lo que en Mateo 6 vemos en el Padre Nuestro. Adoración, sometimiento a su voluntad, peticiones, confesión. Es nuestro tiempo de comunión íntima con Dios. Es orar. No es simplemente decir, bueno, total, Dios ya lo sabe. Es presentarme delante de Él en oración. Pero no es una oración general. No es solamente decir, Señor, gracias por la comida y todo lo que me está pasando, ya sabes, amén. No, fíjense, dice mediante oración y súplica o ruego. Eso es lo que significa, es presentarme delante de Dios rogándole, clamando a Él. De manera específica, presentar esas cosas que me están llevando a afanarme, que me están generando ansiedad. Y hermanos, somos muy livianos a veces con esto, por lo menos en mi propia vida. Dios, te ruego por mis problemas, punto. No, Dios quiere que nosotros vayamos con el problema específico. Si Él ya lo sabe, pero quiere que le digamos qué es lo que estamos atravesando, cómo nos hace sentir. Y así podemos invertir un buen tiempo, porque te aseguro que cuando estás en una aflicción, eso viene con un paquete de muchas otras cosas. Y tu alma está abrumada, tu mente está abrumada. Pero podés ir delante de Dios y decirle, Dios, me pasa esto específico. Vengo a clamarte por esta situación en particular. Pero fíjense que esta súplica, este ruego, no es algo arrogante. No es que venimos delante de Dios como muchas veces pensamos, Dios, esto lo tenés que cambiar, esta situación. No. Fíjense lo que dice, con acción de gracias. Venimos en humildad, con una actitud de agradecimiento a Dios. Porque nosotros no somos soberanos, Él sí. Y nosotros no podemos reclamarle a Dios que cambie nuestra situación. Podemos pedirle que obre según su voluntad para cambiarla, pero nos sometemos. Pero ¿qué tal si mientras oramos estas cosas, oramos así, con actitud de gratitud, de gracias? ¿Diste gracias a Dios alguna vez por una prueba que estabas atravesando? ¿Se está muriendo alguien que amás y das gracias? Es difícil. Te enteraste que perdiste tu trabajo y das gracias a Dios en una oración, o ya tu mente está bombardeada de pensamientos. Bueno, si vamos en oración a Dios, si nos presentamos y vamos específicamente a suplicarle, podemos agradecer por esas cosas, porque Él está obrando. A veces no lo vemos, no sabemos cómo va a terminar la circunstancia, quizás nunca se va a ir de nuestra vida esa situación, pero Dios sigue obrando. Y cuando vos y yo nos presentamos delante de Él y oramos y le suplicamos y vamos con acción de gracias, Él responde. Él responde de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Ahora, estaba pensando mientras preparaba esto que mi hija Alma, de 3 años, cuando yo trabajo en casa, ella tiene la costumbre, yo trabajo arriba, en el piso de arriba, en la oficina, y ella tiene la costumbre de chequearme constantemente y subir. Y papi, necesito que me abras este vaso. Y papi, necesito que me pegues este muñequito que se me rompió. Muchos de los pedidos que ella me hace, yo no los puedo resolver. Oren por eso, mi hija se está dando cuenta que su padre es un inútil en muchas cosas y a veces dice, bueno, cuando venga el abuelo lo soluciona, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero muchas veces viene Alma y yo la quiero ayudar en algo y no puedo. Y a veces viene Alma y aunque yo la amo mucho, su interrupción me molesta. Y le digo, Alma, volvé en otro momento. No te puedo atender ahora, estoy muy ocupado. ¿Sabes una cosa? Con Dios nunca va a ser así. Nunca va a ser así. Vos podés presentarte todo el tiempo delante de Dios y Él nunca te va a decir, esto no lo puedo resolver. No tengo la capacidad. Dios nunca te va a decir, estoy demasiado ocupado gobernando todo el mundo, ordenando todas las cosas. Dios nunca está tan ocupado que no puede atender tu oración. Entonces debemos ir a Él.
Alguien dijo que la preocupación o el afán es una conversación que tenés con vos mismo. Y fíjense que eso es lo que pasa, ¿no? Nos hablamos a nosotros mismos. Estamos ahí en un debate con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Es una conversación que tenés con vos mismo acerca de las cosas que no podés cambiar. Pero la oración es una conversación que tenés con Dios acerca de las cosas que solo Él puede cambiar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestro afán, en la preocupación, y no vamos a Dios, no ganamos nada, perdemos un montón, pero cuando vamos delante de Dios, Él es capaz de obrar, Él es el único que puede cambiar circunstancias, Él es el único que puede guiarnos a través de las circunstancias, aunque no cambien, pero guiarnos a través de ellas. Acompáñame a 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Primera Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, someternos, ponernos debajo. No solamente dice de la mano de Dios, ¿se dieron cuenta? Dice bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Quizás aquí en la tierra, quizás cuando Él venga a buscarnos y estemos en la gloria, a su debido tiempo Él nos exaltará. Pero ¿qué debemos hacer? Fíjense cómo termina versículo 7, dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Esto no es decir, Dios, vengo con este problema, tomá, agarrá de un lado, yo del otro, lo llevamos entre los dos. Esto es decir, Señor, yo no puedo, lo dejo todo en tus manos. Lo dejo todo en tus manos. Y esto no es como en la psicología moderna que es soltar. Esto no es soltar. Esto es dejar en las manos de Dios. ¿Sí? Es una acción que hacemos y lo ponemos en las manos de aquel que es todopoderoso y que es soberano y tiene control. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él es nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros, sus hijos. Les quiero compartir de un sermón que predicó Spurgeon en 1888, un jueves 12 de enero. Este mensaje es titulado La oración, el remedio para la ansiedad. Y solo saqué algunas frases, no lo conocía, lo conocí preparando esto, pero tiene frases muy interesantes. Fíjense, dice, conviertan en una oración todo lo que sea un afán. Viene un pensamiento de preocupación, de ansiedad, y aquí nos anima a convertirlo instantáneamente en un pedido de oración. Imagínate, pasa eso, cualquier situación, y vos rápido vas al Señor en oración. Acude a tu Dios, entonces, con todos tus afanes. Si tienes una gran familia y un ingreso raquítico, creo que acá nos sentimos identificados todos, y enfrentas muchos problemas para subsistir y para proveer cosas honestas a los ojos de todos los hombres, entonces tienes muchas excusas para tocar a la puerta de Dios y muchísimas razones para ser encontrado a menudo en el trono de la gracia. Yo les ruego que conviertan los afanes en algo de mucho provecho. Y luego una frase más, dice, conviertan cada cosa que pudiera ser un tema de ansiedad en un tema de oración. Cualquier circunstancia, cualquier tema que estamos atravesando, convertirlo en un tema de oración. Sea lo que sea, eso es lo que debemos hacer. Debemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios, mediante oración y súplica con acción de gracias. Si tuvieras que evaluar hoy tu vida de oración en cuanto a las aflicciones y los problemas, ¿estás llevando esos afanes a Dios?
Es bueno comentarlo con otros, es bueno la ayuda de otros. Dios nos puso en un cuerpo para que nos ayudemos, pero lo está llevando delante de Dios. Y como dije, no es solamente llevarlo una vez, no es contarle una vez a Dios, sino es llevarlo continuamente. Es llevarlo continuamente, día tras día. Porque a veces las situaciones no cambian de un día al otro, y a veces las situaciones no cambian, y siguen, y siguen, y siguen. Y ahí es donde vamos a decidir si vamos a afanarnos o si vamos a ir delante de Dios. Ese tema, esa persona, esa circunstancia que tanto te abruma, ¿la estás llevando en oración, con súplica, con acción de gracias? Si no lo hacemos de esta manera, realmente lo estamos tratando de resolver nosotros. Y cuando evaluamos en nuestra propia vida, sabemos que cuando queremos resolver nosotros las cosas, normalmente terminan mal, peor de lo que se presenta. Entonces, debemos llevarlo a Dios. Y otra vez, quizás estás pensando, vos no tenés idea de lo que estoy pasando, y es verdad, otra vez, no lo sé. Sé que hay algunos que luchan más que otros, sé que tienen más dificultades que otros, pero Dios sí lo sabe. Y otra vez nos dice, por nada estén afanados, oren en todo. Traigan delante de mí sus peticiones, con oración, con súplica. Y como vimos en 1 Pedro, Él está al cuidado de nosotros. Y por último, veremos la tercera acción, que como les dije, no es una acción que vos y yo hacemos, pero cuando obedecemos estos mandatos de dejar de estar afanados y de llevar nuestras peticiones delante de Dios, hacerlas conocidas a Dios, nuestras peticiones, dice que su paz guardará nuestros corazones y mentes. Este es el resultado de ir a Dios en oración, de dejar de afanarnos. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz, ni más ni menos que de Dios. El Dios de paz impartiendo paz a nuestras almas. Es una gloriosa verdad. Esta paz habla de tranquilidad, de calma, de sosiego, de quietud, ¿no? Como ese lago que no hay ni siquiera una ola, no hay viento, hay unos pajaritos ahí cantando, un rayo de sol, todo ese panorama que es, y vos durmiendo en una hamaca paraguaya, ¿no? Ahí en un costado. Bueno, sublimemente y más profundo que eso es la paz de Dios, porque la paz de Dios es para el alma, es para el alma. MacArthur dice que al creyente se le promete calma o tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo mejor para sus hijos. Romanos 8:28. Y esta paz de Dios, fíjense, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Esto se refiere a que la paz tiene un origen divino, viene de parte de Dios y trasciende el intelecto, el análisis y la sabiduría de los seres humanos. Es una paz que cuando alguien ve a alguien experimentando esta paz, dice, no entiendo cómo en medio de esa circunstancia vos podés tener paz. Hace unos años, estábamos casados con Cintia, pero no estaba ni Alma ni Benja. Habíamos salido a cenar con mis suegros y con una familia amiga muy amada. Y cuando volvíamos para la casa de mis suegros, yo los dejaba y después seguíamos para casa. Cuando estábamos llegando, vimos en la cuadra que había mucho humo. Cuando nos vamos acercando a su casa, el humo salía de la casa de mis suegros. Y se estaba prendiendo fuego la casa de ellos. No sabemos si fue un cortocircuito o qué, pero se estaba prendiendo fuego todo. ¿Saben la paz que había en ese auto? Yo estaba medio desesperado, honestamente. Yo quería ya correr mi suegro, mi suegra, Cintia, Hanna. ¿Por qué? Primero porque confiaban en Dios, que Dios había permitido eso. Eso es lo que decían. Dios lo permitió, no hay problema. Se estaban perdiendo todas sus cosas. No sabían cuánto. Después se quemó solo su habitación, pero estaban perdiendo ropa, su cama, toda su ropa, dinero. Pero ellos estaban tranquilos de que Dios estaba obrando en eso.
Llegaron los bomberos, hacían chistes, como si nada. De hecho, intentamos entrar y apagar el fuego con un bidón, de esos bidones como los del fondo. Claro, pero el agua no sale. Hacíamos así con la mano y no salía nada. Y todo se tornó gracioso. En medio de una situación tan difícil, ellos fueron un gran testimonio para mí de la paz que Dios puede dar a sus hijos. Y hay circunstancias muchísimo más difíciles. Hemos leído algunas. Yo sé que ustedes han atravesado difíciles situaciones, extremas, dolorosísimas. Pero esta paz que Dios ofrece, que Dios promete, sobrepasa todo entendimiento. Y sobrepasa toda circunstancia. Y sobrepasa toda situación. Cuando nosotros venimos delante de Él con nuestras peticiones. Juan 14:27, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. El mundo busca paz y habla de paz todo el tiempo, pero no tiene paz y no puede dar paz. Los placeres de este mundo, las filosofías de este mundo, nada te puede dar paz, solamente Jesucristo, solamente Dios el Padre. Jesús más adelante en Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. ¿Se dan cuenta? Hay tribulación, hay problema, circunstancias difíciles. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Podemos tener paz a pesar de todas las circunstancias. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti confían. Y dice que esta paz de Dios, que viene de Dios y que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Y ese término es un término militar, es mantener bajo vigilancia constante. Es decir, es mantener una guardia, ¿no? Es como tener un centinela ahí protegiendo una ciudad. Y Filipos era una colonia romana, por lo tanto había mucha presencia militar, y los lectores de la carta de Pablo sabían exactamente de lo que estaba hablando. Los soldados romanos eran los más capacitados en el arte de la guerra y no te querías cruzar con uno de esos muchachos enojados, ¿sí? Pero esto es mucho más profundo, porque esta es la paz de Dios que está haciendo guardia, que está protegiendo, que está como un centinela sobre, fíjense, guardará sus corazones y sus mentes. ¿Sabés que vos podés pagar el mejor seguro, poner la mejor alarma para tener la protección que quieras? Todo eso externo no puede traer paz al interior, a tu alma. Pero acá habla de que Dios, que la paz de Dios hace como centinela a nuestro corazón con todas sus emociones y nuestras mentes con todos sus pensamientos. En el comentario Hendrickson dice esta frase, y la voy a explicar un poquito, dice, el hombre de fe y oración se ha refugiado en aquella inexpugnable ciudadela. Esto significa una ciudad que está totalmente protegida. Inexpugnable es algo que no se puede tomar o conquistar por armas, que es inaccesible, que es difícil acceso. Y el cristiano que está poniendo su fe y está orando, se está refugiando en una ciudad protegida que es Cristo Jesús mismo. Porque fíjense que la paz de Dios guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando vemos Efesios capítulo 1, vemos el plan de redención y vemos que todo lo que Dios ha hecho para nosotros lo ha hecho en Cristo. Todo lo que somos y todo lo que recibimos de parte de Dios es en Cristo. Y aquí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes, también están fundamentadas, protegidas, guardadas en Cristo. Así como Pablo les dijo antes, regocíjense en el Señor.
refiriéndose al Señor Jesucristo. Ahora nuestra paz está en Cristo Jesús. Su paz, la paz de Dios, nos guarda en Cristo Jesús. Y te pregunto, hermano, ¿experimentaste alguna vez esta paz? Quizás sí, quizás muchos pudieran levantarse y decir, doy testimonio de cuando en medio de esta circunstancia oré al Señor, clamé a Él, dependí de Él y experimenté la paz que sobrepasa todo entendimiento. O quizás ves a otros y decís, yo quiero tener eso. Yo quiero disfrutarla, yo quiero experimentarla. Esto no es para creyentes de capa y con acá, viste, súper creyente. No, esto es para todos los hijos de Dios. Vos y yo podemos experimentar esta paz. Porque no depende de nosotros, sino que cuando nosotros llevamos nuestras cargas delante de Él, hacemos conocidas nuestras peticiones, entonces Él nos da de su paz. Te pregunto entonces, ¿estás permitiendo que las preocupaciones de la vida gobiernen tu mente y corazón? ¿O vamos a empezar a dejar que la paz de Dios guarde, proteja nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús? Y pensá esto, cuando atravesás tus dificultades, tus circunstancias, hay otros que están mirando también. ¿Y qué testimonio sos para aquellos que están alrededor tuyo? Saben de tu fe, saben que vas a la iglesia, saben que sos un creyente, pero en el primer problema que tenés, pateás el tablero, maldecís y dejás al Señor. O en las circunstancias difíciles, te arrancás los pelos, ¿no? Gritamos, ¡ah! O podés ser un gran testimonio para ellos. No que no te va a doler, no que no vas a llorar, eso está bien, pero no podemos tener esa preocupación que nos lleva a dudar de Dios, de su persona, de su carácter, de su bondad. Quiero decirte otra cosa, si estás acá o escuchando, mirando este mensaje y aún no experimentaste la paz con Dios, no podés experimentar la paz de Dios. Solamente aquellos que son sus hijos pueden disfrutar de la paz de Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso nos convierte en enemigos de Dios. Romanos 6:23 dice que merecemos el castigo, la muerte, la condenación eterna por nuestro pecado. Y como enemigos de Dios merecemos su ira. Pero en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Solamente por Jesucristo puedes tener paz con Dios. Y tenés que poner tu fe en Él. ¿Y qué significa eso? Debes creer que lo que Él hizo en la cruz hace más de 2000 años fue suficiente para pagar por tus pecados. Y que no hay obra que vos puedas hacer para alcanzar el cielo. Tenés que confiar en la obra que ya ha hecho Cristo. Y una vez que tenés paz con Él, entonces ahora podés disfrutar la paz con Él. La paz de Dios. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice así, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos sus enemigos, pero Dios demostró su amor para vos y para mí, enviando a Jesucristo para que muera por nosotros. Entonces, una vez que experimentás paz con Dios, que estás en términos de paz con Dios, podés disfrutar de estas verdades que estamos hablando, de la paz de Dios. Entonces, pensando en el comienzo, leímos de este autor del himno de Estoy bien y todo lo que él atravesó, y vimos que él se sostuvo y de hecho compuso un himno hermoso que hasta hoy nos sigue alentando cada vez que lo cantamos. Y cada uno cuando lo está cantando identifica circunstancias propias de su vida y es un gozo poder decir, estoy bien, tengo paz,
Gloria a Dios. ¿Qué sostuvo a este escritor? Bueno, es la paz de Dios en su vida. La paz que encontraba en Dios lo hizo también un gran testimonio para todos nosotros. ¿Querés ser un testimonio así? ¿Querés que cuando alguien hable de tu vida piense en vos y diga, sí, pero cuando atraviesa problemas súper difíciles, tiene paz? Eso no quiere decir, como dije antes, que vamos a estar todo el tiempo sonriendo. Aunque yo conozco una persona que en los momentos más difíciles de su vida tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y eso era producto de la paz que Dios le estaba dando. Y doy gracias a Dios por esa persona. Pero hermanos, hemos visto que debemos dejar de afanarnos. Debemos dejar de preocuparnos excesivamente por las cosas, por los problemas, por las circunstancias. Y debemos llevar todo en oración a Dios. Y entonces su paz guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por tu amor en la cruz, enviando a tu Hijo a morir por nosotros, tus enemigos, a hacer posible la paz contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque aunque estamos en un mundo de aflicciones, aunque cada día luchamos con esto y nuestra mente es bombardeada con preocupaciones, con desesperación, quizás con depresión, Señor, en tu palabra encontramos que hay una solución para eso. Vos tenés para tus hijos algo mejor, y es que podamos experimentar tu paz. Una paz que el mundo no puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos protege y nos guarda en nuestro corazón y nuestra mente. Señor, te ruego por cada hermano aquí, por cada persona que está aquí, por cada persona escuchando este mensaje. Señor, vos sabés exactamente lo que está atravesando, cuán difícil es, cuán compleja es su situación. Padre, no se te escapa ni un detalle. Ayuda a cada hermano, Señor, con estas verdades, para que puedan, en medio de esa circunstancia, llevarlas delante de ti, en oración, con súplica, rogándote, con acción de gracias. Y que tu paz, Señor, inunde su vida, su alma, y puedan vivir una vida gozosa, una vida plena, porque disfrutan de tu paz, Señor. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. No podemos estar en mejores manos que en tus manos, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.